Frente al avance de los fundamentalismos en América Latina, es necesaria la creación de alianzas que permitan construir nuevas narrativas, así como la promoción de debates que contribuyan a clarificar la importancia de un Estado laico que reconoce los derechos humanos y la justicia de género. El pasado 4 y 5 de julio se desarrolló en Lima, Perú, el Taller Nacional Repensando el Estado Laico y los Fundamentalismos en América Latina, como parte de la promoción de alianza entre organizaciones basadas en la fe. Articulación de procesos en torno al debate sobre fundamentalismos y Estado laico. Nos hemos dado cuenta que las alianzas con organizaciones basadas en la fe, con iglesias, son sumamente importantes para hablar sobre este tipo de temas, porque ellas tienen el lenguaje religioso, nosotros tenemos el lenguaje de derechos, pero estamos hablando hacia el mismo lado, estamos hablando hacia la justicia de género, entonces por eso es muy importante la articulación de diferentes sectores, y por eso nos sentamos a pensar la academia, la fe y los derechos sobre el Estado laico. En el Perú, es evidente que los sectores antiderechos se han empoderado como efecto de la prolongada y profunda crisis política en el país, lo que se muestra como proceso en 3 momentos: las narrativas frente a la pandemia, resultados de las elecciones 2021 y el régimen represor instaurado a fines del año pasado. ¿Existe relación entre el avance del autoritarismo de izquierda o derecha y el fortalecimiento de fundamentalismos antiderechos que puede debilitar la laicidad de los estados? Más aún, si consideramos que una condición para la laicidad es la defensa de la democracia. El discurso de derechos humanos ha sido también asumido por estos sectores neoconservadores, ¿no? Y por tanto, cuando desde los progresismos se intenta contraponer esta idea de que si defendemos nosotros los derechos humanos, bueno, ellos también dicen que hacen lo mismo, ¿no? Solo que desde una comprensión evidentemente distinta. Estaría claro en las estrategias neoconservadoras de estos sectores, es que tienen absolutamente definido o absolutamente diáfano que las batallas no solo son políticas, sino culturales, ¿no? En el Perú, las 2 fases autoritarias que hemos vivido en los últimos 2 años han sido conservadoras y han debilitado la laicidad. Es decir, que el debilitamiento de la democracia implica necesariamente una precarización de los derechos de la diversidad y de género, así como los derechos en general. Esto implica que una precondición para el fortalecimiento de derechos y la laicidad es la defensa de la democracia en su sentido más amplio. Y en ese sentido queda el desafío de cómo articularnos desde los movimientos pro derechos con las demandas democratizadoras promovidas desde el estallido social en el sur peruano. Cuanto más ancha es la democracia, más potentes serán los derechos. El rostro de la violencia tenía el rostro de mujeres y de niñas maltratadas en ese contexto. Sabemos que las políticas que se dan en nuestro país no responden justamente a la dignidad humana como seres humanos. Y tenemos que deconstruir la cultura, decíamos ayer. ¿Cómo deconstruimos una cultura que está en el tuétano de nuestro pueblo? Una cultura que a veces nos ha costado como pastoras y pastores también ir de la mano y de construir justamente desde la hermenéutica y desde la repensar como pastoras feministas diciendo, ¿qué nos dice? Un termómetro que nos traes, Juan, justamente donde nos ofreces qué fue lo que experimentamos, y es hora entonces de decidir como mujeres, hombres, que hemos sido oprimidos, hemos sido lastimados por políticas y por sistemas conservadores. ¿Cómo podemos hacer resiliencia en este espacio? ¿Cómo podemos caminar juntos y juntas bajo este llamado de vida digna como seres humanos, donde cada una y cada uno tiene una voz?
Si se pierden algunas batallas políticas, ellos van a continuar con las batallas culturales, ¿no? Y tal vez ese sería un primer punto de reflexión desde nuestros progresismos, que digamos, a veces pensamos que ganando las batallas políticas ya las cosas están determinadas, y en realidad en campos más abajo hay batallas culturales que son de muy largo aliento y que implican también una constancia que muchas veces no tenemos. Las victorias pro derechos son transitorias y vulnerables, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero en los años previos parecía que había una tendencia así irreversible, ¿no? a que se iban a reconocer los derechos. Es más, a veces en nuestros activismos hablamos así, ¿no? De que como que la historia avanza finalmente al logro de todos los derechos. Bueno, como historiador empiezo a cuestionarme eso, ¿no? O sea, no estoy tan seguro en realidad. En todo caso, depende también cómo nosotros nos posicionemos. La historia no es automática, ¿no? El tema es que luego de una fase de avances notorios en el reconocimiento de los derechos de las diversidades y de las mujeres, aunque en el Perú solo podríamos decir que hemos evitado retroceder más que logrado avanzar, hemos entrado a una fase en la que lo que creíamos absolutamente seguro, conquistado, sólido, empieza a verse en peligro. La defensa de los derechos es una misión a tiempo completo que requiere de adaptabilidad, creatividad, carácter y amplitud de miradas, y en ese sentido que los episodios triunfales no nos obnubilen, pero que las derrotas eventuales tampoco no nos desanimen, ¿no? Recomendaciones. Pensar en un espacio de alianza basado en el reconocimiento de la legitimidad de sus integrantes, con prácticas que favorezcan el diálogo y el logro de acuerdos. Considerar a la democracia como tema común incluyente de la alianza, junto a la laicidad, justicia de género y libertad religiosa, entre otros. Alimentar la reflexión teórica con materiales que enriquezcan el diálogo con el análisis de la realidad y la coyuntura, e incorporar en la reflexión el análisis del patriarcado, las relaciones de poder y la violencia en espacios religiosos. Diseñar estrategias de incidencia que pongan el foco en las audiencias a las cuales se busca influir de manera prioritaria.